Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a continuar con el vídeo que llamé o titulé La función social de la cultura de masas en las sociedades capitalistas del siglo XX y XXI. Y lo que vamos a trabajar hoy, bueno, voy a trabajar, es cuáles son los rasgos formales de los productos culturales de la era de la industrialización, ¿no? De la industria cultural, sencillamente, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos formales? Porque ya vimos el otro día que no tenían nada que ver con la cuestión del contenido, del mensaje, sino que tenía que ver con la forma de presentarse, la forma de mostrarse, la forma de aparecer de dichos productos. El cómo, no el qué, sino el cómo se dan dichos productos culturales o cómo fabrica la industria cultural determinados productos culturales con el objetivo de mantener la sumisión de la población en base a unos intereses que, como no nos los dicen, pues no lo sabemos. El día que nos los digan, pues ya lo sabremos y ya diremos, ah, vale. Alguno, si es lo suficientemente inteligente, pues puede llegar a diversas hipótesis. Pero bueno, al final, pues nunca se sabe. Se puede suponer. Porque al final no lo saben ni ellos. Quiere decir, no saben por qué hacen las cosas. Supongo, a ver, sí, no, tendrá cierto interés, pero las cosas no siempre salen como las planeamos. Ni a los poderosos ni a nosotros los débiles, por decirlo de algún modo. Que no somos débiles, pero bueno, me habéis entendido. Y en el primer rasgo formal que quería comentar es el de la capacidad de reproducción o de reflejo de la realidad. Es decir, de reflejar la realidad con toda exactitud, de reflejar el mundo vivido. El ejemplo de ello es el cine, ¿no? El cine fue considerado un arte de masas del siglo XX, tanto por Benjamin como por Adorno. En Benjamin, en la obra de arte, en la época de su reproductibilidad técnica, donde las obras de arte pues tienen una relación con la cultura más irreverente. Hay un temor reverencial que desaparece en la modernidad hacia la cultura. Es decir, que según Benjamin, el cine tiene un efecto democratizador. Nos acercamos con más libertad y con menos pudor a la cultura o al arte, ¿no? Bien, entonces, el cine, la cuestión es que el cine nos permite, mucho más que nunca, duplicar la realidad de cualquier foto, más que cualquier fotografía o pintura. Tiende a existir una continuidad entre la vida y el arte. Esto es en lo que consiste el efecto ideológico del cine como producto de la industria cultural. El arte siempre tuvo el propósito de anticipar o presentar un mundo mejor, o de al menos cuestionar el mundo en el que se vivía. Cuestionarlo todo. El arte es por excelencia la disciplina más crítica, sobre todo consigo misma. Tiene un afán por autodestruirse constantemente y renacer de sus cenizas, como el ave fénix. Y, como digo, de presentar un estado de felicidad o reconciliación con el entorno frente al que vivimos. Cuando técnicamente, cuando a nivel técnico, se reproduce el mundo exactamente tal cual es, exactamente igual, como una utopía realizada, no es más que una usurpación de la utopía por parte del mundo en el que ya vivimos. Es una cuestión de contentarnos con lo que se nos ofrece. Es decir, que el cine te promete evadirte de la vida cotidiana para acabar sosteniéndolo. El cine nos promete dosis elevadas de acción y de fantasía para al final conformarnos con la vida que tenemos, con la vida cotidiana que tenemos y seguir manteniéndola y no buscar esa fantasía o esa revolución en la propia vida, ¿no? La cultura popular del siglo XX se orienta hacia el ocio, con las comedias de Hollywood,
de los años 40, o cuánto hay que presentar muy embellecido el mundo en el que estamos, entonces el de la clase media alta, lo cual este modo de presentar el mundo del cine de Hollywood reproduce la realidad con sesgos sociales. La diversión que nos envuelve nos compromete con el entorno social que nos pertenece. Esto se puede ver muy bien a día de hoy con los programas de los ricos, o los programas de que van a casas de los ricos y las Kardashian y todo esto, ¿no? Nos muestran la vida de los ricos para que nosotros nos conformemos con nuestras propias vidas. De algún modo tiene ese efecto. Lo que están diciendo aquí Adorno y Benjamin es justamente esto, ¿no? Que no es que nos enseñen a cómo debemos vivir, sino que nos enseñan lo que es imposible, en lugar de realizarlo, en lugar de llevarlo a cabo. Bien. En segundo lugar, lo que se ha llamado prueba fotológica consiste en la industria de la cultura y su capacidad de prefigurar nuestra experiencia o capacidad perceptiva del mundo, de la realidad, de forma que los espectadores acaban por interpretar su mundo tal y como lo ven en el cine. Esto yo creo que es la función más importante, el rasgo formal de las características formas de presentarse el producto cultural de la industria cultural característica del siglo XX y del siglo XXI. En resumen, que las formas que tienen son muy simples, muy estereotipadas y de recepción fácil y consumo pasivo. ¿Qué efecto tiene esto? Pues una atrofia o empobrecimiento de la percepción, de la imaginación o de las capacidades cognitivas. ¿De acuerdo? Esto me recuerda a una escena de Los Simpson cuando está Bart, cuando creo que a Bart le quitan la tele o no le dejan ir a ver una película o algo así. Y entonces Bart dice, no pasa nada, porque para divertirme tengo a mi imaginación. Y entonces se pone a pensar y no le sale nada, se queda como en blanco. Y dice, maldita tele, ¿no? Es como que la tele le ha quitado toda la capacidad que tenía de proyectar un mundo interior dentro de sí mismo, ¿no? El cine reduce en concreto el cine, o la televisión podríamos decir, reduce a los espectadores a la pura pasividad. Ni imaginan ni piensan. Condicionan una forma de percepción que te absorbe, ¿no? Que te hace ver las cosas, la película, como ellos quieren. Esta atrofia de la capacidad perceptiva y cognoscitiva relativa al conocimiento que provocan los productos culturales impiden la reflexión, el pensar, es decir, que asfixian la reflexión y el pensamiento, de acuerdo con lo que afirmarían Adorno. Es decir, que son banales, son homogéneos, son de recepción fácil y son sencillos, y no trabajan por mor de nuestras posibilidades aprehensivas o de aprender, ¿no? Bien, en tercer lugar, la industria cultural tiene una clave en la cultura del siglo XX, que es la función del entretenimiento. Aunque también es verdad que tienen funciones económicas e ideológicas. No hay que olvidar que al final la televisión nos ofrece una serie de programas, pero para que luego nos traigamos los anuncios, que es de donde sacan ellos su rentabilidad económica. Es decir, que al final la publicidad, la función económica y la función ideológica para instaurar, para introducir de manera sutil ciertas ideas que no parezca que te las han introducido de manera dogmática, sino que te las han introducido de manera con guante blanco o con mano izquierda, se suele decir. Bien, también te introducen así sus ideas y sus pensamientos a través de sus tertulianos. Bien. La función económica tiene que ver con contribuir a la reproducción de las horas de ocio, de qué vas a hacer en tu día libre. Pues vamos a ir a la hamburguesería de la Conchinchina, porque venden las mejores hamburguesas. O vamos a ir al parque de atracciones de Walipeor, porque son donde mejor me lo paso, porque lo he visto en la tele. O, ¿no?
En definitiva, nos venden productos para que vayamos a consumir en nuestros tiempos de ocio, que son justamente los contrarios al negocio, que es cuando estamos trabajando, sencillamente. Y la función ideológica. Lo que divierte es humor a costa de alguien que sufre cierta frustración por no llevar a cabo sus deseos en el mundo en el que viven. Y esto se ve a día de hoy, pero bueno, en aquella época los ejemplos paradigmáticos de la comedia hollywoodiense eran Buster Keaton, con esas grandes películas, ¿no? Seven Chance, El maquinista de la general, pero también Charles Chaplin, con Luces en la ciudad, City Lights, o qué sé yo, El circo, El chico, y todas estas películas famosas de Chaplin. También los dibujos animados. Los dibujos animados, ¿no? Además vemos a personas que intentan llegar a ser algo y al final siempre acaban siendo frustrados y no consiguen nada, ¿no? Es la ley de la sociedad capitalista avanzada. La frustración de no poder ser feliz, ¿no? La frustración de no poder ser feliz esconde esa aceptación que nos transmite su humor, ¿no? A través de la risa, es decir, la risa que produce el desgraciado, la risa que produce las desgracias del desgraciado, nos hace tener una cierta satisfacción con lo que tenemos, porque no somos tan desgraciados, ¿no? Se puede ver muy bien en El coyote y el correcaminos, por ejemplo. También es un tipo, son bromas, son chistes de actuaciones frustradas constantemente del coyote, que no puede hacer nada para capturar el correcaminos. Bien, como digo, en resumen, estos tres rasgos formales de los productos culturales de la industria cultural tienen como objetivo asfixiar el pensamiento y aceptar el orden social, que es su función ideológica, a través de la forma y no del mensaje de los productos culturales, de acuerdo con lo que expone Adorno. Bien, vamos a ver un poquito más y lo dejaremos, ¿de acuerdo? Bien, los rasgos de la cultura del siglo XX fueron construidos por la industria cultural, con el objetivo de aceptar el sistema social y el American Way of Life, el sueño americano, American Dream, y a través de la forma, la homogeneidad, la simplicidad y la banalización de los productos culturales. Una investigación sociológica sobre la escucha musical en Estados Unidos, en la radio, que llevó a cabo Adorno, pues vino a mostrar cómo las distinciones que existen entre la música popular, la lista de los 40 principales, pongamos a día de hoy, y la música seria o culta, o la música clásica, en definitiva, es que la distinción es justamente la estandarización, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que distingue a la música popular de la música clásica es que la música popular está estandarizada. Las canciones son todas iguales. Las canciones de reggaetón al final siempre tienen la misma duración, el mismo tono, el mismo corte, las mismas letras, el mismo rollo, la misma mierda. Siempre. Mientras que la música clásica, pues bueno, tiene sus variaciones, tiene sus cosas y tiene sus ideas de olla. Aunque bueno, esto no sería exactamente así. De hecho, Adorno, yo qué sé, criticaba el jazz, ¿no? El jazz es música popular, pero bueno, al final entiendo la crítica, pero bueno, hay que decir que el jazz pues tiene también sus variaciones y sus cosas raras y no es todo el rato igual, probablemente. Bueno, no sé, si escucho Adorno a Thelonious Monk, supongo que no. Pero bueno, la cuestión es... el ejemplo que pone Adorno en el texto es algo así como la canción popular de 1939, que era la de Bea Wain, se llamaba Deep Purple, que tiene como conclusión, que es una apreciación mía, suena como la típica canción romántica de una película de Billy Wilder, ¿no? Dura 3 minutos y 43 segundos, que es prácticamente lo que duran a día de hoy todas las canciones. Tiene una melodía pegadiza,
una parte cantada y una parte solo de clarinete. Y es de género romántico o amoroso, fácilmente reproducible y fácilmente tarareable. Si quieren, pues yo qué sé, se la buscan. Se llama Deep Purple de Bea Wain, W-A-I-N. Entonces, la manipulación está en cómo están organizados el material sonoro, en la estructura musical misma. La industria cultural tiene un rasgo característico: la estandarización o la homogeneidad de la cultura popular. Afecta al número de compases, a la duración de la pieza y a los géneros. La estructura total de la pieza está dada previamente y aceptada incluso antes de haberla escuchado. Cada detalle de la canción es sustituible, como la pieza de una maquinaria. Reaccionamos más por las partes de la canción que por la totalidad de la misma. La música seria también tiene una estructura composicional, pero es mucho menos mecánica. Es menos rígida y por lo que es ciertamente menos predecible. Las partes no son intercambiables. Tienen sentido por sí mismas. Las partes de la música clásica son autónomas. Y el todo está por encima de la parte. Por ejemplo, el caso que pone es la sonata para piano número 15 de Beethoven, el opus 28, el tercer movimiento. Y en esta canción pues sí que es verdad que no tenemos tan claro lo que va a suceder, es un poco más, estás a la espera de lo que pueda suceder, lo que vaya a pasar. Bien, la música popular es un discurso que ya conocemos, es una cosa que ya conocemos y que nos gusta porque forma parte de nosotros ya, porque somos nosotros. Mientras que la música sería algo así como un poema, una poesía, algo que nos resulta extraño, que no llegamos a entender bien, que no comprendemos. Y por eso, pues, supongo que está un poco consumida en la actualidad. La estandarización de la estructura musical hace que el oyente tenga, por tanto, reacciones estandarizadas. Cuando reconocemos el patrón de la música popular, ya la podemos desechar. La música culta, para disfrutarla y entenderla, necesita de una actitud más lenta, más atenta y lenta. Hay un marco, una tonalidad mayor o menor, un compás reconocible, hay un esquema y una estructura en la música seria, pero la escucha no se agota en su comprensibilidad, en su entender y disfrutar de la estructura de la obra. La música popular, al contrario, no contempla la música como un lenguaje, como un artefacto para despertar sentimientos nuevos o complejos, sino como un mero receptáculo para canalizar y sentir sentimientos estereotipados. Como si alguien tuviese un discurso de estereotipos. Al final, pues supongo que siempre tendemos a buscar y a escuchar a personas que tienen nuestro mismo corte ideológico, o bien el mismo, o bien justo el contrario, pero nunca escuchamos más allá de eso, ¿no? Tenemos siempre la costumbre de escuchar siempre a nuestro entorno, a los youtubers o de un tipo de corte ideológico y no a otros. Y bueno, esto es porque, no sé, supongo que será algo de la naturaleza humana. Me explico. Supongo que tendrá que ver con nuestra propia composición antropológica, con nuestro propio modo de ser, que está por esclarecer. Y que si se animan, pues pueden trabajar sobre ello. Porque supongo que los psicólogos pues no andarán muy mal, muy despistados, pero tampoco lo van a llegar a saber del todo, porque sus herramientas son las que son. Y no tienen... Sí que tienen herramientas psicológicas, pero hay muy pocos que se dedican a esto, porque no hay tiempo. Y bueno, en fin, me voy por las ramas. Por tanto, la función social de la música popular sirve para entretener en tiempos de ocio y adaptarnos a las exigencias funcionales de la sociedad. Sirve para dar expresión a su felicidad negada. La frustración que genera la sociedad queda paliada como un sucedáneo. Es decir, que la música popular es un fármaco, es soma, es droga, son porros, son alcohol, son cosas para aplacar el estado de ánimo cansado y frustrado del trabajo y de este tipo de cuestiones que al final acaban reventando si no tienen la medicación adecuada. La música popular es catarsis para las masas.
pero una catarsis que no les permite emanciparse, sino que las mantiene más firmemente a raya. El sentimentalismo estandarizado de la música popular tiene funciones ideológicas. Llanto, algo que no tenemos, felicidad, y algo que no tenemos y algo que queremos alcanzar. La música popular canaliza y normaliza, expresa la frustración y promueve una aceptación social del orden capitalista. Trata de amoldar a los individuos mediante su misma estructura, que embota o asfixia la imaginación o el pensamiento. Y en última instancia la revolución social. Es un neutralizador de la revolución social, de acuerdo con Adorno. Digamos que los regímenes democráticos tienen industria cultural en la misma medida que los regímenes totalitarios tienen propaganda. Tal y como hemos visto en la dialéctica de la Ilustración, que no lo hemos visto, pero ya lo veremos, la dialéctica de la Ilustración es una obra muy pesimista, llegando a ser una crítica de la sociedad opresora y de la cultura empobrecida y manipuladora, ¿no? De las ciencias humanas, en la medida en la que no son científicas y pretenden simplemente servir a intereses espurios más allá de la verdad, y la cultura de masas que sirve para manipular estructuralmente a la naturaleza humana. ¿Hay alguna alternativa? Sí, pero no es una propuesta de transformación política. Por su parte, Horkheimer defenderá el retorno a la metafísica de Schopenhauer y a la religión desde el ateísmo como un recurso frente al positivismo, a la hora de fundamentar una ética o una moral. Y por su lado, Adorno afirmará que el refugio en el que se pueda cultivar la libertad individual es la cultura, aquella que aspira a hacer libres a los hombres, libres de las coacciones de la estandarización y su utilidad social ideológica. Entonces, tenemos, por su parte, distintos ejemplos de por dónde podría ir la emancipación social por Adorno. Desde la filosofía, pues habría que explorar y cultivar formas de pensamiento en las que no se ejerza violencia sobre los objetos, tal y como lo hace el racionalismo occidental, explicado en la dialéctica negativa, que, resumiendo el resumen del resumen del resumen, atrapar en conceptos a las cosas es ejercer violencia sobre las cosas. Y hasta aquí el resumen de la dialéctica negativa. A ver si la leemos algún día. Habrá que leer algún cacho, supongo. No estaría mal. Pero a ver quién se mete ahí. Arte. Con respecto al arte, pues arte que posibiliten la autonomía en el sujeto, satisfaciendo la promesa de la libertad que alguna vez tuvo la cultura. Es un refugio de la individualidad, de la autonomía y la libertad del individuo. Es decir, que romper con esta función económica e ideológica basada en la forma del producto cultural que se fundamenta en su estandarización, en su homogeneidad y en su previsibilidad a la hora de ser consumido. Contra esto se plantea el arte de las vanguardias estéticas de principios del siglo XX. Por ejemplo, la música, pues la segunda escuela de Viena, Schönberg, Webern y Berg. Los rasgos formales son la antítesis de los de la industria cultural manipuladora. Con respecto a la literatura, pues Kafka y Samuel Beckett. Y en la pintura, pues hay muchas más opciones, ¿no? Picasso, Kandinsky, toda esta gente. Pollock, incluso. Estas formas artísticas se caracterizan porque rompen con las formas de expresión y producción, a la vez que de la recepción o consumo de las formas tradicionales a la hora de hacer esas disciplinas artísticas. Consiste en una estructura formal innovadora, una forma de organización liberadora, innovadora y liberadora. Y hasta aquí. Ya proseguiremos, si es posible, un poquito más adelante con
la idea de arte autónomo y de posibilidades ajenas a la industria cultural que pueden servir para la emancipación del ser humano. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ya ha durado bastante y nada. Espero que les haya gustado y si no, pues también. Y hasta la próxima. Un saludo.